Hola, bienvenidos a la lección 3 de nuestro curso MOOC, Navegar por Internet de forma segura. En esta ocasión vamos a hablar del ciberbullying. Yo soy Ángela Serrano, la profesora responsable de esta lección. Encantada de saludaros. Empecemos. Para poder hablar de lo que es el ciberbullying, lo primero que tenemos es que definir dentro de la conceptualización que se enmarca. El bullying es una forma de violencia. Y toda forma de violencia no es una producción social. Las formas de violencia son aprendidas, no son innatas, son producciones culturales que se van gestando en el tiempo por una serie de factores de riesgo. La violencia como tal, dentro de la cual hay muchas manifestaciones, pero en este módulo en concreto nos vamos a referir a una forma muy específica como es el ciberbullying, enmarcado dentro de una de las formas más extremas de la violencia escolar como es el bullying. Por lo tanto, vamos a definir para que una acción sea considerada violencia, tiene que ser intencional y tiene que buscar causar daño. La intencionalidad está determinada por dos aspectos importantes. Una es la capacidad cognitiva que tiene la persona que la ejerce de medir la consecuencia de ese daño, efectivamente, y de esa acción que realiza, y en segundo lugar, ejercer un movimiento de la voluntad, mover una serie de circunstancias, de hechos, incluso un movimiento físico puede haber, en el que esa persona ejerce esa acción. Bien, teniendo en cuenta estas cuestiones, sabemos que la violencia escolar es aquella que ocurre dentro del contexto escolar. Entendiéndose por contexto escolar, no solo aquellas acciones que van a ocurrir entre escolares del mismo grupo clase, podrían ocurrir también entre niños o adolescentes involucrados de diferentes niveles escolares. La violencia escolar es una situación puntual que puede ocurrir entre diferentes protagonistas en diferentes momentos del curso académico. Pueden ocurrir dentro de las actividades extraescolares o en una clase normal o en una actividad de patio. Pero la característica común de la violencia escolar es que ocurre entre miembros de una comunidad educativa. Bien, tal como decía, la violencia escolar normalmente es puntual, pero hay momentos en que esa violencia se agudiza y cobra una perspectiva diferente. Por ejemplo, tiene unas características muy particulares, se da en el marco de un desequilibrio de poder. No me refiero solo a un aspecto físico, que la víctima perciba al agresor como más fuerte que ella, no. Me refiero a que la víctima sabe perfectamente que la persona que la agrede puede causarle daño. 2. Las agresiones que realiza una persona o un grupo, que puede ser también, van cada vez en mayor virulencia. Empiezan por pequeños motes, burlas, luego empiezan por insultos, luego continúan siendo pequeñas situaciones premeditadas en las cuales ya hay un enfrentamiento, incluso puede llegar a ser físico, y finalmente puede llegar a tener unas consecuencias mayores, como ya no solo los golpes o las palizas, sino también utilizar otros medios más premeditados como las nuevas tecnologías para causar daño. Normalmente, cuando ya se ha pasado por varias fases de virulencia, el agresor utiliza la violencia emocional para causar más daño a la víctima porque sabe perfectamente que esta es más difícil de demostrar. 3. La víctima se siente claramente en situación de vulnerabilidad, es decir, tiene un sentimiento de intimidación, de miedo, percibe al agresor como más fuerte. Esa sensación de intimidación en el acoso escolar es clave. Siempre que se ha definido el acoso escolar, se ha preguntado cómo entender el sentimiento de intimidación de la víctima. Dan Olbius, padre del concepto del bullying, nos plantea que efectivamente el sentimiento de intimidación es definitorio en los casos de acoso y es la percepción que tiene la víctima de que el agresor puede en cualquier momento aparecer y causarle un daño. Finalmente, el acoso escolar, que es la forma más perversa de la violencia escolar, busca el aislamiento de la víctima, el aislamiento social y el daño y desestabilización emocional de la víctima.
Más adelante veremos algunas características del agresor, porque ustedes se estarán preguntando ¿por qué? ¿Por qué un niño o un adolescente podría utilizar esta forma equivocada de relación para manipular una serie de situaciones? Continuando con el concepto, tal como decía, el ciberbullying es una forma de acoso escolar. El ciberbullying no es una forma de violencia en sí misma, es una forma dentro del acoso escolar que se vale de la utilización de medios telemáticos o de las nuevas tecnologías, como lo preferáis llamar, para causar daño a la víctima. Es una forma de acoso escolar que ha cobrado especial relevancia en los últimos 7 años, dado la gran cantidad de tecnología que es ofrecida a los menores y a la cual ellos tienen acceso. Tiene unas características muy específicas que veremos a continuación, pero antes me gustaría que vierais el impacto que puede llegar a causar una situación de ciberbullying en el propio menor a nivel emocional mediante el visionado del siguiente corto. Si podéis ver, hay una serie de personas al otro lado escribiendo una serie de ideas, un compañero, un chico, un igual. Y la niña que está frente a la pantalla, cada una de esas expresiones las magnifica, las ve tremendamente exageradas y las vive en primera persona. Cada cosa que escriben en ese chat, en esa red social, la niña las vive somatizándolas. El ciberbullying efectivamente causa un daño mayor porque en todos los casos que nosotros intervenimos en el acoso escolar nos podemos dar cuenta que normalmente tienes formas de parar ese acoso dentro del contexto escolar. Una caracterización muy importante que hay que tener presente es que el ciberbullying traspasa las barreras físicas del contexto educativo, que es donde normalmente ha ocurrido el acoso escolar y donde la víctima puede ser protegida por las personas responsables de ese contexto. Sin embargo, en el ciberbullying hay unas características que lo hacen tremendamente duro, ¿no? Si queréis que no use esta palabra tan coloquial, lo hacen tremendamente devastador para la víctima. Esas características son, primero, el anonimato del agresor. La persona que agrede en el ciberbullying normalmente no usa el nombre real, usa un seudónimo o usurpa la personalidad de alguno de sus compañeros o incluso se hace pasar por una persona desconocida que quiere conocer a la víctima. Utiliza todos los medios para guardar su anonimato y poder hacer aún más grave las agresiones bajo la impunidad que le da el hecho de que no se conozca su identidad. Crea un clarísimo desequilibrio de poder y esta característica, lo he dicho anteriormente, definitoria del acoso, pero se triplica según los estudios de Galtung porque el desequilibrio de poder, al no conocer al hostigador, al no conocer al agresor, hace que la víctima en cualquier lugar físico o virtual perciba que puede ser constantemente intimidada, con lo cual limita la capacidad de acción y de participación de la víctima tanto en la vida física como en la vida virtual. La impunidad en la que se pueden someter estas situaciones o la que pueden estar sujetas a estas situaciones es especialmente llamativa, dado que al no conocer en ocasiones la identidad del agresor, al no poder identificar claramente la víctima el tipo de agresión que está sufriendo por desconocimiento, ya sea de la propia víctima o porque sencillamente la víctima tiene miedo y no denuncia esta situación, normalmente las situaciones de bullying y de ciberbullying terminan incoándose en el tiempo y duran durante mucho tiempo guardadas en el silencio y la inacción.
tanto de la víctima como de los testigos, porque hemos de decir que en los casos de ciberbullying no participa normalmente un único agresor. Esto también es llamativo. Recordemos que el agresor que utiliza las redes sociales o los medios telemáticos busca un público y busca un estatus. Hemos de decir también, por ejemplo, que otra característica es la amplitud del daño. Las redes sociales e Internet duplican a una velocidad mayor las agresiones y la reproducción del bulo o del rumor del que puede estar siendo víctima la persona. La perdurabilidad del daño, aunque hoy en día los buscadores, las redes sociales, las grandes empresas que trabajan con posicionamiento social han logrado crear filtros para borrar cierta información que puede causar daño a la integridad de las personas, aún podemos encontrar que las agresiones a las personas tardan muchísimo tiempo en ser desvirtuadas de la red, e incluso la víctima podría llegar a cometer errores que veremos más adelante que no debería cometer y hacer que ese daño se triplique al intentar protegerse o al intentar defenderse. Por lo tanto, la virulencia de las acciones cada vez va más. Primero será un rumor, luego será subir unas imágenes. Normalmente siempre empieza con pequeños insultos en chat y finalmente termina creándose lugares secretos donde se difama la imagen y la fama de una persona, en este caso de los niños y los adolescentes. Es exclusiva de un tipo de violencia. Se busca causar daño emocional. Se busca desestabilizar a la víctima, se busca destruirla emocionalmente y sobre todo dañar su autoestima, que piense que no puede ser aceptada por los demás, que tiene una gran cantidad de errores y defectos y que no puede relacionarse con los otros. Actualmente aún es pronto para poder determinar el impacto que va a tener el ciberbullying en los próximos años. Se están haciendo desarrollos a nivel de unidades de seguimiento y detección de acoso y ciberbullying por medio de las autoridades y por medio de la administración pública, pero aún hay una grave dificultad en su detección, sobre todo porque desconocemos los indicadores principales del mismo. Los implicados, podríamos intentar definir aquí un perfil. A mí normalmente cuando hablamos de las víctimas, ni en el acoso escolar ni en el ciberbullying, me gusta determinar un perfil de la víctima. La víctima la elige el agresor por cualquier característica que a él le resulta llamativa, pero la víctima en sí misma no tiene ninguna característica por la cual deba ser sometida a esta vejación. Indudablemente los estudios actuales, especialmente los que se han realizado desde el año 2010 hasta este momento, podrían agrupar una serie de características, por ejemplo, que se da entre adolescentes, principalmente entre los 16 y los 17 años, que hay una mayor tendencia a involucrarse en situaciones de bullying de las niñas, que no exclusivamente de ellas, y que generalmente son menores con pocas habilidades para relacionarse en el ámbito de la vida offline, es decir, en el ámbito físico, y que tienen una mayor dependencia y facilidad para ser amigos por la red. Hay un indicador llamativo y es que hay una mayor, podríamos decir, tendencia a vivir situaciones de ciberbullying aquellos adolescentes que están sobreexpuestos en las redes sociales, que pertenecen a diferentes perfiles de redes sociales. Los agresores o los acosadores, ¿quiénes son? Son adolescentes, compañeros de clase o del mismo instituto o, en todo caso, escolares que ejercen normalmente estas agresiones porque necesitan ganar el estatus social que no logran en la vida física. Las investigaciones demuestran que comúnmente estos agresores utilizan el ciberbullying porque no gozan de una buena autoestima. Se ejerce tanto por chicos y por chicas de manera igual y, aunque inicia sobre los 13 y 14 años, se agudiza entre los 16 y los 17 años. ¿Qué debemos recordar de esta sesión para terminar? Que el ciberbullying es un tipo de acoso escolar que se da siempre entre menores, entre escolares. No estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de iguales, de escolares.
Tenemos que recordar que es una forma extrema, una forma de vejación manipulatoria en la cual se ha pensado en el uso de las TIC y se ha premeditado un escenario para causar las agresiones. Esto nos demuestra que es intencional, que las víctimas pueden ser elegidas por cualquier característica que el agresor considere, no tienen en sí misma ninguna característica. Y finalmente me gustaría decir que la mayor tendencia a utilizar redes sociales aumenta, por supuestísimo, el riesgo de vivir situaciones de ciberbullying y la sobreexposición en todos los escenarios de estos menores. Más adelante veremos en la siguiente sesión algunos aspectos a tener en cuenta en la prevención e intervención de estas situaciones. Nos veremos en la sesión 2 de ciberbullying.